¿Qué muchachos? Buenas noches con todos. Estamos hoy 8 de febrero del 2022 y estamos en el segundo mes de este nuevo año. Vamos el día de hoy a presentar lo que es el curso de análisis avanzado de estructuras. Pero para este curso nosotros tenemos varios temas que son interesantes, son bien variados y justamente el seminario de hoy es parte de los temas, ni siquiera un tema, parte de los temas que se va a realizar en este curso. Obviamente en el curso se va a terminar haciendo un poco más detallado ¿no? El tema es respuesta sísmica de edificaciones de concreto armado, considerando el efecto de registro sísmico, que es bastante importante, como estaba indicando, vamos a hablar de algunas cosas, de ver si realmente nosotros podemos decir el comportamiento de una estructura, no podemos decir qué cosa es lo que hacemos, qué hacen las normas, qué hacen los investigadores. Vamos a hablar un poco de ello, pero un poco para poder presentarme. Yo soy el ingeniero Edison Moscoso. Actualmente estoy realizando un doctorado en la Universidad de Toyohashi, acá en Japón. Estoy en Japón ya hace más de un año, y todavía me queda más de un año para poder regresar. He realizado mi maestría y mi grado de ingeniería civil en la UNI, en la cual actualmente estoy de licencia hasta que retorne, porque he estado como docente en el departamento de estructuras, he enseñado también en otras universidades. De todas maneras, a pesar de eso, sigo como asesor del grupo de estructuras de la UNI, GADES, seguimos coordinando, justo hay una nueva directiva ahora, y hemos estado coordinando con el presidente. También pertenezco al Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, en el cual soy investigador e ingeniero estructural, igualmente ahora en licencia hasta que retorne a Perú. Y soy miembro del comité de la norma E080, representando al CISMIT. La norma 080 es diseño y construcción en tierra reforzada. También he tenido en mi empresa, después de haber estado trabajando en varias empresas de ingeniería estructural, terminé poniendo mi empresa y ahí realizamos bastantes tipos de proyectos de diferentes tipos, de diferentes materiales, de diferentes características, de diferentes usos. Eso lo aplicamos bastante en lo que son los cursos de proyectos. He realizado ponencias en las jornadas sudamericanas, en el World Conference, he publicado un paper en un journal relacionado a lo que es el Machine Learning para la predicción en la salud estructural. He realizado investigación para el comité de la norma 030, dada por Sensico. Y bueno, ya tengo 4 años o más de 4 años realizando cursos con CECIP. Soy docente principal, tengo 3 cursos. Bueno, este es el curso que les voy a presentar, es el tercero, es nuevo este curso. Tengo 3 cursos que se van a terminar dando en paralelo y otros cursos que se van a ir dando después de esto, que vayan apareciendo, un poco más por el tema del tiempo. Ok, eso rápidamente. Y lo que vamos a presentar el día de hoy es el curso de análisis avanzado de estructuras, como le dije, pero haciendo este tema de respuesta en base a registros sísmicos. En el curso de análisis avanzado de estructuras, justamente nosotros inicialmente, para poder llegar, por ejemplo, a lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a primero hablar de la normativa sismoresistente, pero de una manera diferente, de una manera de dónde sale, cómo sale, cuándo se aplica, cuándo no se aplica, por qué se aplica. No tanto conocer los parámetros. Este curso se asume de que ya se conocen los parámetros, ya se conocen cómo hacerlo, cómo utilizarlo. Vamos a hablar un poco de peligro sísmico. Esto también nos va a ayudar bastante por el tema por ejemplo, el tema de los registros, para poder hacer una selección de estos. Vamos a hablar de una introducción al diseño por diseño, pero para saber el estado actual de lo que se está manejando, justamente el análisis no lineal para poder hacer el diseño de edificaciones. En el módulo 2 vamos a hablar de comportamiento estructural y el análisis estático no lineal. Básicamente lo que vamos a hablar primero, una de las cosas es en la parte de albañilería, de que no se tiene, es algo bastante diferente a comparación de otros países. Esto lo vamos a ver en base a ensayos, en base a investigaciones que se han realizado en el Perú. Y bueno, vamos a hablar lo que es el análisis estático no lineal, sea para concreto, para albañilería, y ven sus diferentes métodos, y el análisis tiempo-historia, que justamente es lo que vamos a ver
el día de hoy. El análisis dinámico tiempo historia no lineal, igualmente aplicado a albañilería, muros de concreto, porte con concreto, y algunas aplicaciones especiales de todo lo que se ha visto antes, como el análisis dinámico incremental. Hoy les voy a mostrar un poquito de eso. Una aplicación que se hizo, aislamiento sísmico, disipadores de energía e introducción al monitoreo y salud estructural sísmica de edificaciones. Un poco de todo ello les voy a comentar. Es bastante ambicioso el curso, bastante bonito, hay varias cosas que son de fundamentos. Esto está bastante orientado para aquellos que van a realizar, por ejemplo, sus tesis y les falta de repente alguna base en la cual puedan apoyarse. Muchas veces me llegan consultas con el tema de tesis, si es que hago un análisis dinámico tiempo-historia de una edificación o algo así. Eso no es una tesis realmente. Lo que pasa es de que a veces nos falta aprender esto, y al aprender esto sentimos de que es un tema de investigación. No, en realidad es una herramienta. A partir de esto tendría que buscar otro tema de investigación. En el curso seguramente los voy a estar apoyando a aquellos que vayan a hacer, y aquellos que quieran introducirse en el campo de la investigación, también les puedo ir ayudando durante el curso. Ok, empecemos. De ahí pueden hacer consultas de lo que va a realizarse en el curso. Arranquemos entonces. Bueno, nosotros conocemos de que la respuesta a una estructura, siempre nosotros nos han enseñado en un curso de diseño sísmico resistente, que la estructura puede tener diferentes comportamientos dependiendo de la demanda en la que tenga. Justamente lo que necesitamos nosotros calcular es la demanda. Sin embargo, tenemos dos cosas un poco erráticas, por así decirlo. Primero, la demanda. La demanda puede ser errática porque tenemos diferentes tipos de sismos, y para diferentes tipos de sismos podemos tener diferentes tipos de respuestas. Desde ahí ya empezamos a decir, ya el sismo va a generar diferentes respuestas. O sea, dependiendo del tipo. Miren todos los tipos de registros que hay, ¿no? Pequeños, grandes, tupidos, densos, no densos. De larga duración, con mucha energía liberada en un intervalo de tiempo pequeño, con mucha energía liberada, pero en un tiempo grande. Entonces, la respuesta estructural, por más que sea la misma edificación, no necesariamente va a ser la misma. Lamentablemente, lo que nosotros podemos conocer rápidamente, y que es lo que nosotros se ha realizado hasta el momento, se ha seguido realizando y se va a seguir realizando, es el comportamiento lineal de la estructura, el comportamiento elástico de la estructura, porque es lo más sencillo que podríamos tener. Y una forma de conocerlo, que es bastante sencillo, es conociendo sus formas de vibrar. Una estructura, dependiendo de uno de los parámetros, en este caso que vendría a ser el periodo de la excitación sísmica, puede terminar activando algunos de las formas de vibrar. Eso es lo que nosotros conocemos. Puede terminar activando. Un poco para que nosotros tengamos en cuenta, este es un ensayo que realizó el doctor Miguel Díaz en el laboratorio del SISMIT. Eso lo pueden ver en la página de SISMIT. Pueden entrar a YouTube, escriben SISMIT y va a salir y muchos más videos. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es, primero, lo que termina presentando el doctor Díaz acá es una mesita vibradora. En el lado izquierdo ven, de solamente una dirección, que termina siendo manejada por esta maquinita esta laptop que está acá. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo? Va a terminar generando algunos tipos de señales, en este caso señales armónicas, señales sinusoidales, de tal manera de poder controlar el periodo. O sea, si yo tengo una función seno, yo sé cuánto es el periodo y es constante. Entonces, con eso puedo controlar la demanda para no depender de la demanda, sino depender del comportamiento de la estructura para poder estudiar el comportamiento de la estructura. Entonces va a terminar generando diferentes señales sinusoidales con diferentes periodos, y dependiendo de los periodos vamos a ver cómo se termina comportando. Vamos a adelantarnos hasta el minuto 11, 1 minuto con 11 segundos, y acá nos podemos dar cuenta de, por ejemplo, con una señal, con un tipo de periodo, ha terminado activando una de las formas de vibrar. Acá no está variando la demanda como un registro sísmico, sino está generando una señal de periodo constante, de tal manera que ese periodo pueda terminar activando una de las formas de vibrar por el efecto de resonancia. Entonces se está activando y acá nos podemos dar cuenta cómo se desplaza izquierda, derecha, y tiene
una amplitud grande, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora vamos a cambiar a otro, termina cambiando lo que es la frecuencia o el periodo de la señal. Y, vamos a ver, está por acá. Y al cambiarlo se tiene esto, que ya es otra forma de vibrar. Si se dan cuenta que ya es otra forma de vibrar, ¿no? Entonces, a comparación de esta y a comparación de la anterior, esta vemos que es más rápida. La anterior era más lenta. El anterior, el periodo era más largo, la frecuencia era más baja. El periodo es más corto, la frecuencia es más larga. Entonces, no más larga, es más frecuente. Entonces, nos damos cuenta que si nosotros variamos el periodo de la excitación sísmica, vamos a ir activando diferentes formas de vibrar. Como les dije anteriormente, una estructura puede tener diferentes formas de vibrar. O esta estructura, por ejemplo, puede tener esta forma de vibrar. Es muy parecido a lo que vimos hace un rato, de un lado para otro, de un lado para otro. Con una segunda forma de vibrar puede tener esto. Y puede tener también esta forma, puede tener esta forma y así sucesivamente. Entonces puede tener diferentes formas de vibrar dependiendo de la cantidad de grados de libertad, inclusive que ésta tenga. Entonces a partir de eso nos damos cuenta que, miren, acá ni siquiera ha sido un registro sísmico. Acá solamente ha sido una señal sinusoidal variando lo que es la frecuencia del periodo y la respuesta de la estructura ya es diferente. Ya. Y la respuesta de la estructura ya es diferente. Una de las preguntas sería, ¿qué sucedería si nosotros le colocamos un registro sísmico? Si nosotros le colocamos un registro sísmico, por ejemplo, vamos a adelantar acá. Si le colocamos un registro sísmico, por ejemplo, en este caso le han aplicado el sismo de Lima del año 66, y miren cómo se comporta, ¿no? Parece fuera el primer modo, parece que fuera el segundo con el primero, ¿no? Como una combinación entre ellos. Las amplitudes han sido como que ya son menores. Claro, la amplitud dependiendo del registro obviamente es diferente. Pero nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, ni se comporta como la primera forma de vibrar, ni se comporta como la segunda forma de vibrar, se comporta como una combinación entre ellas. Y entonces, ¿por qué se daría eso? Una de las cosas es, obviamente, si cuando teníamos diferentes modos de vibrar, era dependiendo del periodo de la frecuencia del sismo, entonces ya sabemos que uno de esos, dependiendo del periodo, nosotros le decimos el contenido de frecuencias que pueda tener el sismo, puede hacer variar la respuesta de la estructura. Es correcto. Pero no solamente es eso, existen otros parámetros que terminan generando la variación de esta. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer ahora es poder revisar ello. Dependiendo de los registros sísmicos, ¿qué cosa podemos tener? Por ejemplo, hemos tenido sismos, hemos tenido últimamente sismos en Lima, en la zona de Amazonas, en los cuales tenemos PGAs, que son las máximas aceleraciones que se han registrado en los acelerógrafos, tan parecidos a los sismos históricos que hemos tenido antes. Miren, qué curioso, ¿no? Y nosotros, pues, obviamente nos hemos asustado, hemos sentido que son muy fuertes estos de acá, pero nos estamos empezando a llenar, a ganar de información que antes no teníamos. Y ese es otro problema y tema que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver un poco. Lo que necesitamos es tener acelerógrafos para poder hacer el registro de los sismos. Y el tema es, ok, ya, tener los acelerógrafos, obviamente nosotros, personas normales, no vamos a tener los registros, ni vamos a tener acelerógrafo. No es que yo vaya y me compro un acelerógrafo, lo pongo en mi casa y ya, no es tanto así. Lo bueno es que hay ciertas instituciones. Una de estas es el SISMIT, que pertenece a la UNI, que tiene la Red Nacional de Acelerógrafos, que se le llama REDASIS. Ustedes pueden entrar a esta página, y en esta página ustedes, dando acá en observación sísmica o entrando en esta parte de acá, pueden entrar a REDASIS. En REDASIS lo que van a terminar encontrando son diferentes estaciones acelerógrafas, es decir, la ubicación donde están los acelerógrafos, donde están registrando los sismos. Y dependiendo de las fechas que estos tengan, pueden darte información. Por ejemplo, el caso de acá,
es el sismo de Pisco de Ica, 15 de agosto de 2007, que es el registro que creo que hasta el momento con mayor PGA, con mayor aceleración pico, es la que hemos registrado. Este tiene 333.66 en la dirección norte-sur. Entonces te puede dar esta información, el acelerógrafo en la dirección este-oeste, norte-sur, y el up-down, que es el vertical. Te da una información también gráfica de lo que es el espectro de Fourier y el espectro de respuesta. Ambos los vemos también en el curso, por si acaso. Los explicamos qué es lo que, para qué y cómo estos se terminan obteniendo y para qué se usa. Pero no te da la información de los valores de esto, porque básicamente esto se pueden calcular. Realmente no necesitamos solo los valores de esto. En algunos registros, yo me acuerdo antes, diríamos antes, te daban todo el registro y en la parte final te daban estos valores de acá, los valores del cálculo del espectro de respuesta o el espectro de Fourier. Entonces uno en el propio registro ya tenía eso, que si quería solamente lo copiaba y ya lo tenía. Pero en la actualidad ya no hay necesidad, uno mismo puede, la tecnología ha ido avanzando y uno mismo puede programarlo para poder obtener estos, ¿no? ¿Qué es lo que te da? Te da un bloc de notas muy sencillo, muy práctico, muy entendible. Te da la información sobre la estación acelerógrafa, en dónde está ubicado, y la información del sismo. Comúnmente esta información es dada por el IGP, el Instituto Geofísico del Perú. Y te da la información sobre el registro. Por ejemplo, en este caso de acá, la información sobre las máximas aceleraciones. En este oeste ha sido 272 centímetros por segundo cuadrado, en el norte-sur 333 y en el up-down 192. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, y de acá lo he cortado, pero hay más, ¿no? Acá continúa. Y hay alguna información adicional. Por ejemplo, dice que esta ha sido corregida por base línea, ha sido filtrado por pasabanda en frecuencias de 0.01 y 25 Hz. Y a veces no entendemos estas cosas de acá, a veces sí la entendemos, a veces solamente la aplicamos, a veces las volvemos a hacer. Entonces, estas también van a ir siendo explicadas en el curso. Básicamente lo que se hace es, si tú terminas comprando, por decir, siempre que hacía ese ejemplo, compro algunas cosas del mercado, papas, limones, no sé, yucas. Entonces, yo no voy a ir a de frente a cocinarlas tal cual, tengo que prepararlas previamente para poder recién cocinarlas y, bueno, al final terminar teniendo el producto. Es algo parecido, tengo que prepararlas antes de usarlas. Es lo mismo que se termina haciendo. Pero no solamente se encuentra redaces del SISMIT, en el caso del Perú, también se encuentra en la red holográfica de la unidad de posgrado de FIC de la UNI, que está, que es impulsada por el doctor Jorge Elías Alba Hurtado, ex rector de la UNI, y en la cual también muy parecido se puede encontrar información sobre los registros sísmicos. Este es un poco más nuevo. La otra red holográfica es la de IGP, del Instituto Geofísico del Perú, y en la cual igualito podemos nosotros entrar y descargar información. Sin embargo, no tenemos más, o sea, existen más redes acelerógrafas, pero no necesariamente todas son públicas. Estas son las públicas, de repente con un poco más fácil acceso, que podríamos entrar y poder obtener información de ahí. Existen otras que se pueden obtener. Una de ellas es la del Peer Ground Motion Database, que es para poder obtener los registros sísmicos que serían usados para poder aplicarlo dentro de las zonas de ellos, de la zona oeste y de la zona este, porque ellos tienen diferentes tipos de sismos. Entonces, para poder realizar ellos algunas leyes de atenuación, como ellos tienen diferentes lugares con diferentes características del sismo, ellos han como que capturado todos estos sismos a nivel internacional, obviamente los sismos que tienen ellos, pero también en otros lugares, y los han terminado usando para poder, aplicarlos en las leyes de atenuación que ellos están proponiendo, para justamente llevar estos registros a diferentes lugares de su territorio. Eso quiere decir que ellos, por ejemplo, no tienen un mecanismo de subducción como el que nosotros tenemos. Eso quiere decir que los sismos o los registros sísmicos que se encuentran en esta página no son de un mecanismo de subducción como el de nosotros. Ingeniero, pero no dependía solamente del periodo. No, ese es el problema.
que los registros sísmicos son muy erráticos. De por sí un sismo es errático, no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, porque es muy errático, no sabemos la intensidad, no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Entonces, como es muy errático, ya de por sí nos damos cuenta, eso significa que tendría muchos parámetros para poder definirlos. No podría definirlos solamente con un periodo. Entonces, esto, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es, oye, ¿sabes qué? Todas las características parecidas hay que tratar de usarlas en los registros sísmicos para nuestros proyectos. Entonces, estos, por ejemplo, no tienen mecanismo de subducción, no podríamos usar estos de acá. Sin embargo, es una página muy buena en la cual se pueden utilizar diferentes leyes de atenuación para poder llevarlo y ajustarlo a alguna característica del proyecto que tú tengas. Inclusive te dan cierta información técnica, bueno, la mayoría te da información técnica para poder hacerlo. Existe otra página que es el Centro de Movimiento Strong Center Motion, algo como así, en la cual es a nivel internacional. Ese me gusta más, no lo tengo acá, cuando hagamos el curso sí lo tengo en las presentaciones, pero lo genial de eso es que ellos no es que tengan los registros, es que ellos tienen instituciones, colegas, por así decirlo, en los cuales ellos pueden acceder a esos registros y de esa manera pueden tener a nivel internacional. De ahí he podido coger una gran cantidad de registros sísmicos. Por ejemplo, lo que hice fue obtener aceleraciones por arriba de 400 Gs, de 400 centímetros por segundo cuadrado. Ahí no estaría ningún sismo peruano, obviamente. Y de ahí elegí sismos con no tan largo tiempo, solamente corto, creo que utilicé 3060 puntos nada más para el fin de investigación que estaba haciendo, y he obtenido 183 registros que son aleatorios, o sea, de diferentes tipos, de diferentes lugares, de cualquier tipo de sismos. Y por ejemplo, es todos los registros, normalizándolos todos para un mismo, para una misma respuesta de aceleración. Miren la gran variedad que hay. Podría tener, por ejemplo, es 100 Gals, este punto de acá, donde todos están convergiendo. 100 Gals. Y miren la gran variedad que hay, ¿no? O sea, una cosa es que las líneas estén por ahí. No, las líneas están por todos lados, ¿no? Entonces, hay una gran variedad. Acá yo podría sacar una media, podría sacar un intervalo de confidencia y es bastante grande porque hay una gran variedad acá. Entonces, ya solamente pensando en el periodo del sismo, la respuesta que me pudiera dar ya es muy variable. Inclusive esto yo lo he aplicado a lo que es poder obtener la predicción de la respuesta estructural utilizando el Machine Learning. En el caso de acá estoy prediciendo lo que es la ductilidad. La respuesta, la predicción es la de color rojo, en cada piso es la ductilidad, y la de color negro es la referencia, o sea, el valor, el cual es el verdadero. Y nos damos cuenta, todos son la misma edificación. Y nos damos cuenta que para diferentes sismos, acá tenemos solamente 8 sismos, estoy amplificando la respuesta de aceleración desde, creo acá, desde 100 hasta 800, algo así. Hasta 800 estoy amplificando. Y cómo se va terminando variando, pero yo quiero que vean que, por ejemplo, la ductilidad mayor en estos de acá arriba es en la parte superior. La forma que tiene es como una V inclinada. La forma que tiene es como si fuera del tipo de flexión, deformaciones por flexión de una edificación. Las respuestas que tienen estas no, es la parte de abajo es la que tiene mayor ductilidad. Y es la misma estructura, solamente que son diferentes registros sísmicos. Y tienen diferentes formas de cómo comportarse. Entonces, yo con eso quiero que nos demos cuenta de que, por ejemplo, cuando nosotros usamos la norma, nosotros usamos diferentes sismos, ¿no? Nosotros en la norma lo que terminamos utilizando es un sismo de diseño. Y nosotros no vamos a obtener el comportamiento de la estructura. O sea, uno para poder obtener el comportamiento de una estructura no puede utilizar la norma. La norma solamente es una herramienta para poder diseñar,
para poder proponer una estructura que esté preparada. Es como si entrenaras a tu estructura, ¿no? Como si yo le proveera de cosas para que te vayas. Es como que una mamá le está dando a su niño su lonchera, sus cuadernos, sus libros para que vaya al colegio y le vaya bien en el colegio, pero no sabes cómo le vaya, ¿no? De igual manera, las normas lo único que hacen es eso, no te da un comportamiento. Muchos quieren, o sea, a partir de eso, podemos llegar a concluir, por ejemplo, que muchos quieren sacar comportamientos basados en la norma, que no es tanto así. Las normas son metodologías que se terminan usando para poder proveer de características de resistencia, de rigidez, de ductilidad y de todo a una estructura por diferentes casos que se puedan presentar. Que por ejemplo la ductilidad, respondiendo un poco a lo que dice Alexander, la ductilidad vendría a ser la capacidad que tiene para deformarse en un intervalo de comportamiento inelástico, por ejemplo, mayor arriba o mayor abajo, o de repente mayor en la parte intermedia, o de repente las aceleraciones son diferentes, mayores, no lo sé. Entonces, lo que hace la norma es eso. Yo no puedo utilizar la norma para poder sacar el comportamiento de una estructura, solamente es para diseñar. Pero la pregunta sería, ¿qué otros parámetros podrían hacer que un registro termine variando? ¿Solamente serían estos? ¿Solamente sería la respuesta para diferentes periodos de los registros sísmicos u otro? No, existen otros ahí. Voy a responder por acá, hay una pregunta. Richard Germán Gutiérrez Choque, genera una consulta. ¿Los modos de vibración son en función a nivel de pisos? Por ejemplo, si son 3 pisos, ¿tengo 3 modos de vibración? No, son en función de los grados de libertad. Comúnmente cuando tengo 3 pisos le pongo 3 grados de libertad. Por eso es que aparecen 3 modos de vibración principales. Pero no salen de gratis esos. Si le pones 3 pisos y tienes 3 grados de libertad es porque consideraste el diafragma rígido. Y todos los que terminaste condensando en el diafragma rígido. Y estás considerando solamente una dirección. O sea, y los modos de vibración tienes la misma cantidad de modos de vibración que los grados de libertad que tú tengas. Y los grados de libertad que estén asociados a una cierta masa participativa. Es decir, los modos de vibración se terminan ordenando de acuerdo a los periodos. Pero tú puedes tener algunos periodos que son más altos, pero a pesar de eso, la masa participativa es muy pequeña. Que es lo que a veces sucede, en la actualidad sucede eso, por ejemplo, con las edificaciones de muros, sea de albañilería o sea de concreto. A veces nosotros los modelamos y le terminamos generando la discreción, los terminamos subdividiendo y nos terminan saliendo algunos modos de vibración muy altos, o con periodos altos, pero con una masa participativa pequeñita. ¿Por qué? Porque a veces es un punto por ahí, un punto en un muro, en una losa. Entonces, como estamos haciendo eso es porque estamos generando más grados de libertad. Y muchos pensamos de que solamente deberían ser 3 grados de libertad por piso. Porque estamos usando diafragma. Pero si estoy usando diafragma rígido, ¿por qué no es 3 grados de libertad por piso? Si tengo 3 pisos, debería tener 9. Porque a 9 no llego aún al 100% de masa participativa. Porque existen otros grados de libertad que no estás considerando. Estás poniendo solamente los 3 grados de libertad por piso más los otros grados de libertad que están de entre piso. Por eso es que vas a terminar teniendo más grados de libertad, ¿no? Pues ahí depende de los grados de libertad, no solamente depende de la cantidad de pisos. Por acá, Wilder dice, ingeniero, ¿cualquier registro se puede usar para el análisis de una estructura? No. ¿O qué parámetros, consideraciones debemos cumplir para tener en cuenta? Tenemos recomendaciones de lo que en teoría podría terminar ocurriendo, que es justamente lo que vamos a ver. Una de las cosas que hemos visto primero es el tema del periodo. Con el tema del periodo, con el tema de la frecuencia, el contenido de frecuencia que puede tener el sismo, podría tener diferentes respuestas. Pero no me doy cuenta en el caso anterior de que podríamos tener diferentes utilidades para registros que tuvieran cualquier característica. Entonces, ¿solamente es el tema de los periodos? No. Hay algunas otras condiciones adicionales que deberíamos de tener en cuenta. Dice, por ejemplo, la magnitud de un evento sísmico significativo. ¿Cómo que la magnitud? O sea, que si es más grande o es más pequeño, ¿puede variar la respuesta del sismo? Sí, puede variar la respuesta del sismo. Si tengo magnitudes bastante grandes, pueden terminar generando mayor no linealidad en el caso del suelo. Y la respuesta del sismo ya cambiaría, porque el suelo tiene efecto en la respuesta final del registro. Si tengo una magnitud muy pequeñita, pues el suelo se puede comportar linealmente. Y pues al final la respuesta va a terminar siendo de manera diferente. Distancia entre el sitio del proyecto y la falla que genera el sismo.
todo lo que termina recorriendo el sismo va a terminar afectando y va a ser como una radiografía de por donde todo terminó pasando. En realidad los registros que nosotros tenemos son de las estaciones acelerógrafas, no lo tenemos de nuestro proyecto. O sea, cuando usamos registros sísmicos es como si estuvieras trasladando tu proyecto a donde está la estación acelerógrafa y en ese contexto. Por ejemplo, el Parque de la Reserva, quiero usar los registros sísmicos del Parque de la Reserva en el sismo del año 66. Es como, y yo tengo mi proyecto, no lo sé, no sé, Jesús María, o lo tengo en, no sé, Miraflores. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un proyecto en Miraflores, estoy cogiendo y lo estoy llevando al Parque de la Reserva, imaginariamente, y me estoy ubicando en el año 66, en el cual ocurrió ese sismo, y todo lo que terminó pasando, y todas las condiciones de ese momento. O sea, el registro sísmico es como si fuera una lectura de ese momento, de ese contexto, de ese lugar. No significa que eso va a pasar cuando tú tengas tu edificación. Tú estás haciendo tu edificación, ya no hay, de repente lo estás haciendo en Ica. Entonces dices que desde Ica es como si estuviera trasladando mi proyecto hasta Lima, hasta el Parque de la Reserva, y en el año 66, con las condiciones y las características de la tecnología, inclusive de los acelerógrafos de ese tiempo. Así es, correcto, eso es lo que estamos haciendo. Pues no, yo prefiero uno actual y más cerca a mi proyecto. Si es que no esté mi proyecto, obviamente, por lo menos que sea más actual. Claro, si estás en Ica, por ejemplo, la mayoría prefería usar el de Pisco, porque es una estación oceanográfica que tiene características más parecidas a lo que tú quieres. Y el sismo fue justamente en Pisco, justamente más cercano al lugar de tu proyecto. Aguante, ingeniero. Pero yo tengo a veces un proyecto de repente, no lo sé, en Moquegua, en el Cusco, en Ayacucho, en diferentes lugares. Ahí no he escuchado que tengamos algunos registros con altas aceleraciones. O sea, que es como si estuviera trasladando mi proyecto allá. Pues sí, es más o menos así. ¿Y por qué no tenemos? Porque antes no se llenaron de acelerógrafos a nivel nacional. Actualmente sí se ha hecho eso. Pero no han pasado sismos fuertes. O sea, sí hay en muchos casos. Pero los sismos son pequeños. Y si los sismos son pequeños, las magnitudes son pequeñas, pues no necesariamente te va a representar la no linealidad del suelo, por ejemplo. Entonces ahí te empiezas a decir, wow, o sea, estamos escasos de información, pues lamentablemente en la actualidad sí. Entonces, no solamente somos nosotros, es a nivel mundial. A nivel mundial la mayoría no tiene una gran cantidad de sismos que uno quisiera. Entonces lo que hace es justamente caracterizar con características del sismo como esto, ¿no? La magnitud, la distancia, la condición de sitio, el tipo en el lugar donde está desplantado el proyecto, el efecto de la cuenca, si es que existiera alguna, y el efecto de la directividad, que vendría a ser la dirección en la cual termina siendo propaganda el sismo, ¿no? Entonces, la dependencia de la magnitud, por ejemplo, esta es una comparación que terminaron haciendo en esta referencia que se encuentra acá, en el cual este es el espectro de respuesta normalizado, el cual termina incrementándose de izquierda a derecha, obviamente con mayores periodos y mayores amplitudes, dependiendo del incremento de la magnitud. Dependiendo del incremento de la magnitud. Nosotros no tenemos alguna relación directa en el cual decir, pues si aumento 1 grado, 2 grados, 1.5 grados, pues termino aumentando mi sismo en tanto. No, lamentablemente no tenemos eso. Pero sí sabemos y sí tenemos una idea de que si el sismo tenemos una de magnitud 4, 5 y uno de magnitud 7 u 8, obviamente el de 7 u 8 es más grande. O sea, por lo menos sabemos eso. Va a haber mayor movimiento, las aceleraciones van a ser más grandes. Esa idea tenemos. No sabemos de repente la relación que van a tener entre ellos, pero sí sabemos que más o menos va a estar alrededor de eso, de que es más grande. Entonces, nosotros no podemos hacer, por ejemplo, un registro sísmico que esté en una magnitud de 4, amplificarlo tanto como para una intensidad de una magnitud de 8 o de 7. Porque para mi estructura, podría estar amplificándole, no sé, con un factor de escala de 10, de 12, de 20, de 30, de 40, algo que es irreal. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces una de las cosas que recomiendan los investigadores es a lo mucho incrementar hasta un valor de 4. Pero muchas veces por la falta de registros, estos no se terminan teniendo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? A tener sismos con aceleraciones bastante grandes,
bastante grandes, o por lo menos aceleraciones grandes en la zona donde mayor influencia va a tener en tu estructura, ¿no? Otra cosa que podría hacer es la dependencia de la distancia. De igual manera, se hace el mismo espectro de respuesta y conforme la distancia termina creciendo, también termina creciendo lo que es la amplitud para diferentes periodos. Otro de ellos es la condición del suelo, que nosotros ya sabemos eso. Si tenemos un suelo, por ejemplo, rígido, vamos a estar con amplitudes con menor periodo, pero si tenemos un suelo flexible, vamos a tener mayores amplitudes en periodos bastante grandes. Y miren que esta es la comparación, ¿no? El ratio entre uno y otro, cómo se termina modificando, ¿no? Entonces, a partir de eso nos damos cuenta que pueden haber diferentes variaciones de los registros en los cuales estos podrían generar diferentes características. O sea, de nuevo, si yo tengo un registro, yo tengo varios parámetros que me puedan definir a este de acá, y los parámetros que están estudiados, o sea, podrían tener más parámetros que sigan apareciendo en la cual no hemos estudiado o no se ha estudiado antes y puedan terminar teniendo al final un efecto diferente en la respuesta de una estructura. Entonces, ¿cuántos efectos podríamos tener? Una gran variedad de efectos que podríamos tener, ¿no? Acá hay unas preguntas, me dicen interno ingeniero, buenas noches, una pregunta, ¿qué es peligro sísmico uniforme y no uniforme? Uniforme y no uniforme. En el caso del uniforme lo que hacen es, ¿cómo decir? Que todo el nivel de peligro termine siendo por igual. Para las diferentes formas como terminas obteniendo, a partir, por ejemplo, de un análisis probabilístico, tú terminas teniendo para diferentes periodos, y para todos estos periodos tú terminas teniendo de que todos sean de la misma manera, ¿no? Con el mismo peligro. En la actualidad, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en su mapa sísmico, ellos ya no usan peligro uniforme, ellos usan riesgo uniforme. Es la misma idea. Ahora lo que hacen es que la uniformidad está en el riesgo, o sea, calculan los diferentes riesgos y todos están a un mismo nivel de riesgo. Nosotros lo tenemos a un mismo nivel de peligro, que es diferente. ¿Y cómo se puede hallar cada uno? Yo entiendo que cuando te refieres al no uniforme, te refieres al que no es el que no es uniforme nada más. No había escuchado no uniforme. Mi duda va debido a que ya tengo un análisis de peligro sísmico. Entiendo que tienes el probabilístico de una zona, que lo ha hecho una institución, que lo ha hecho ¿cómo se llama? Un geofísico. Los geofísicos lo comúnmente te dan, dependiendo un poco de los proyectos, los geofísicos lo comúnmente te dan son la aceleración máxima que podrías tener en un punto. No necesariamente te dan toda la curva de peligro uniforme. ¿Podrían darte? Sí podrían darte, porque lo terminan estos extrapolando en una herramienta computacional, pues, que se vuelve un poco robotizado, pero es diferente cuando ellos lo obtienen cuando hacen los ensayos, ¿no? Va a depender de lo que tú quieras obtener a partir de eso. Vamos a hablar un poquito de eso acá, ¿ya? En interno me dicen, ingeniero, la norma 032 exige el uso de 7 registros. ¿Cuáles deberían elegir para un determinado departamento? Siempre estaré lo de 66, 2007. No. Va a depender de las características. En esa misma norma, y en la norma E030, y en la norma AC7, y en la norma AASHTO, y en muchas otras normas, dicen la forma de cómo elegir estos. Unos que tengan la misma magnitud, las mismas distancias, de las mismas características, las mismas fuentes de origen del sismo, ¿no? Dice, ¿cómo sé que las características del registro son consistentes con la del lugar del sitio? Con estas que estoy comentando ahora. Justamente esto de lo que estamos viendo es para eso, ¿no? Dice Hilario Zulca, dice, es por ello que utilizamos las fuentes sismogénicas que son resultado de los diferentes peligros sísmicos determinístico, probabilístico para determinar el espectro de peligro uniforme. Así es. Pero comúnmente nosotros el que usamos es el probabilístico. Va a depender un poco del tipo de la zona, pero comúnmente lo que terminamos haciendo es el probabilístico, no el máximo que tenemos en una cierta zona. El probabilístico lo podríamos generalizar un poco más. Ok. Pero ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de Censico? Censico ya sabemos que es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción.
ellos han obtenido justamente lo que estábamos hablando, el peligro de sísmico probabilístico en el territorio nacional, pero lo han hecho de una manera numérica, a partir de cierta información en el territorio nacional, han terminado extrapolando, interpolando resultados para poder obtener el peligro sísmico en todo el territorio. Esta es la página en la cual uno se puede directamente entrar, realmente entra a esta página que está por acá, y puede entrar y poder obtener lo que es ¿no? Que básicamente lo que termina siendo, a partir de las diferentes probabilidades de excedencias que me terminaría determinando los diferentes periodos de retorno, podría obtener las aceleraciones para diferentes tipos de periodos, que era lo que decía del caso del peligro uniforme. Por ejemplo, nosotros agarramos y hacemos todo que sea uniforme a partir de una misma probabilidad anual de excedencia. ¿Cuál vendría a ser la probabilidad anual de excedencia? Vendría a ser la probabilidad de que ocurra un sismo en un año. Y a partir de eso, para los diferentes periodos, vamos a obtener diferentes aceleraciones, y esas aceleraciones se terminan obteniendo estas curvas, que son curvas de peligro uniforme. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si nosotros obtenemos de un lugar ahí en Lima diferentes curvas como estas obtenidas a partir de Sensico? Por ejemplo, para un periodo de retorno de 72 años, para un periodo de retorno de 225 años, para un periodo de retorno de 475, 1000 años, 2475 años, todos estos de acá. Y los comparamos con los que dice la norma. ¿Se podrían comparar o no se podrían comparar? Vamos a ver, solamente para curiosidad. En la norma nosotros tenemos este de acá, que es el E030, y le he puesto el E030 en T2 porque comúnmente nosotros decimos que este es el sismo moderado. La respuesta que tenga de un sismo severo por la mitad vendría a ser el sismo moderado. Entonces he colocado estos dos en la misma gráfica que los peligros de uniformes para 72 años, 225, 475, 1000 y 2475. Entonces, ¿qué nos damos cuenta, por ejemplo? Que la norma 0.30 para más o menos periodos entre, pues no sé, 0.6 podría decir, hasta más o menos se parece a esta curva de color plomo. ¿Cuál es la de color plomo? La de 1000 años, miren, por ejemplo. Esta está por encima de la de color naranja, de 475 años. Y por encima de las demás, ¿no? De 225 y 72 años, ¿no? Pero, por ejemplo, con la de 475 años sí coinciden en esta zona de acá. Sí coinciden en esta zona de acá. Con la de 475 años. Y la de 1000 años termina sobrepasando en todo este rango de periodo de acá. Análogamente se puede hacer con la de sismo moderado, porque una de las cosas que tenemos con el sismo moderado es que no sabemos cuál es el periodo de retorno del sismo moderado. La definición del sismo moderado es solamente que la respuesta sea por la mitad de los del sismo severo. Entonces, si tuviéramos esta gráfica, por ejemplo, de acá, análogamente, mucho se parece a esta de acá, estamos a 0.4 segundos, y luego esta zona de acá es mayor, que vendría a ser con el periodo de retorno de 125 años. Entonces, uno podría definir a cada uno de estos como un cierto periodo de retorno, y si lo hacemos con el espectro de peligro uniforme, no se podría, hay ciertas variaciones. O sea, inclusive con el espectro de peligro uniforme, a pesar que nosotros decimos que nuestro espectro de diseño está para un periodo de retorno de 465 años, que es decir, un 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años, en una ventana de tiempo de 50 años. Pero esto es para un punto, una ubicación. Yo podría variar la ubicación de esto para diferentes lugares y obviamente podría ser diferente. Y esto es lo que se obtuvo en Sensico, de alguna manera general en todo el territorio nacional. Uno podría ir al punto y poder obtener específicamente la aceleración en ese lugar. O sea, podría uno terminar variando y detallando más, inclusive, ¿no? Y al final de todo esto de acá son espectros lineales, son espectros lineales elásticos, es decir, no es la respuesta no lineal de la estructura. Es una forma de verlo. La otra vez estaba con un ingeniero y me decía, Edison, tengo las respuestas de esta estructura, pero los espectros son parecidos. Por ejemplo, teníamos periodos, modos, los modos superiores tenían masas participativas altas, entonces los espectros eran muy parecidos, pero a pesar de eso las respuestas eran diferentes. Y me decía, pero ¿por qué? Me dice, no puede ser. Y le digo, lo que pasa es que estamos revisando solamente eso. Según la respuesta que tienes, en algún momento de amplificar la carga, tú tienes desplazamientos constantes. Entonces,
no solamente hay que revisar esto, hay que revisar el espectro de desplazamientos. Acá estamos viendo aceleraciones. Y obviamente la aceleración con la masa estamos relacionando la fuerza, por eso mismo lo vemos así. Pero tendríamos que ver el espectro de desplazamientos. Y con el espectro de desplazamiento, de repente en algún punto los periodos terminan siendo constantes y en el otro no. Y es por ello que terminamos teniendo esta variación para esta estructura. Ahora, esos siguen siendo lineales, porque podrían ser respuestas no lineales en las cuales terminan en algún momento activando alguno de ellos y terminan generando un mecanismo de falla diferente. Y eso es para una estructura en 3 dimensiones, donde tengo la falla pues de columna, viga o placa o estos. Si tengo una estructura de masas concentradas, no puedo darme cuenta de eso, ¿no? Es más difícil de interpretar. Entonces, va un poco por ahí. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros tenemos en la norma? En la norma tenemos esto de acá, con lo que les había dicho, que nosotros teníamos un sismo de 475 años. Estos valores de Z de acá vendrían a ser el porcentaje de la aceleración. Y el caso de la norma es 0,70, me indica que el sismo moderado es justamente lo que les había dicho, la mitad de lo que es el sismo severo. A partir de lo anterior, la norma también ha hecho esto, ha obtenido mapa de isoaceleraciones en el caso de Perú, para la estructura ubicada en roca. Todo lo que estaba hablando antes es ubicado en roca, no hay variación por condiciones de sitio. Y en esto de acá, pues lo tenemos para 475 años, lo tenemos para 1000 años y lo tenemos para 2475 años. Y en todos los casos tenemos para diferentes tipos de periodos, para periodos ceros, el PGA, que comúnmente nosotros usamos el del lado izquierdo, pero en el caso de la norma americana, ellos ya usan dos mapas, los mapas para periodos cortos, que es con periodo de 0,2 segundos, o mapas para periodos largos, que es con periodos de 1 segundo. Estos dos mapas lo usan. En el caso del Perú, estos mapas sí se encuentran. En el caso de la manual de Ashton, el manual de Puentes, que es muy parecido a lo que es el último Ashton. Entonces, en el caso de edificaciones, nosotros no utilizamos esto. Si llegará a utilizar esto en algún momento, posiblemente en algún momento se terminen estos utilizando. En algún momento va a depender un poco de la realidad que nosotros tenemos. Y significa que estos son mejores, no significa que sean mejores, porque lo mejor depende de lo que quieres llegar a ser, ¿no? O sea, depende de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Yo puedo tener un carro, siempre digo ese ejemplo, ¿no? Puedo tener un carro 4x4 todoterreno y lo manejo en una ciudad urbana. Pues seguramente es mejor que un sedán, uno que no es 4x4, pero es que lo estoy comparando en el lugar donde pudiera estar. Si lo voy a usar solamente para zona urbana, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, al final me van a terminar dando el mismo objetivo, pues no tiene mucho sentido. Entonces, depende, no significa que nuestra norma esté mal porque estamos usando zonas. Inclusive acá en Japón aún siguen usando zonas. En el caso de Estados Unidos es diferente porque su país es muy amplio, muy ancho. Entonces tienen diferentes características de sismo. Entonces ellos tienen una necesidad, por ejemplo, primero, de no sacarlo a periodo de retorno de 475 años. Ellos lo sacan a 2475 años. Y lo otro es que, bueno, para empezar que ya cambiaron. Desde el 2010 dejaron de ser lo que es peligro uniforme en sus mapas. Que estos están basados en peligro uniforme, por ejemplo. Ellos tienen riesgo uniforme. Entonces ya dependiendo un poco de las características y necesidades que tienen. Y obviamente, porque ellos tienen mucha más investigación de lo que tenemos nosotros. Por acá dice Alexander, ¿esos valores de las máximas aceleraciones de Sensico son en base a un periodo como lo que dijo en Sensico? ¿Usan periodos? Sí y no. Nosotros debemos calcular los valores PG en base al periodo fundamental. No. En Sensico te dan todos los valores. En Sensico te dan todos estos puntos. Te dan, antes inclusive te daba esto para poder uno calcularlo. No, ahora ya te dan, uno puede entrar y te da directamente. Vamos a ver si podemos entrar rápidamente, ¿ya? Para que lo puedan ver. Creo que está acá la página. Ahí está, seleccionas la coordenada. Creo que tiene un decimal nada más como máximo, no puedes poner más porque inclusive si no es así te cambia. Para diferentes periodos. Antes te daban todos, ahora tienes que descargar uno por uno. Ahí está la probabilidad de no excedencia y la curva de peligro. El espectro de peligro que está.
Puedo agregarle otros, el de 1000 años, por ejemplo, el de 475, el de 2475. Este es para el lugar donde estoy ubicando, ¿no? Y le puedo agregar uno más que este de 225, por ejemplo. El de 225, ahí está. 225, 475, 1000 años, 2400. Y lo puedo cambiar inclusive el amortiguamiento, ¿no? Y ya. Ah, mira, te mantiene el de 5 y agrega el otro. Interesante. Y también está el espectro de diseño para diferentes tipos también, inclusive. Este, por ejemplo, te da, bueno, la norma anterior nosotros usábamos esta, la actual, y este te da el específico, te termina calculando de acuerdo a cómo se llama el Z calculado con el espectro de peligro, ¿no? Acá pueden entrar un poco a hacer a revisar más o menos, ¿no? Para poder tener una idea del lugar de su proyecto. Gabriel del Carpio dice, ¿se indica en base a qué zonas simogénicas y leyes de atenuación fueron calculadas dichas curvas? Sí. Sí. Ustedes entran. Esta fue realizado por la empresa CER, del doctor Zenón. Es un poco difícil a veces las páginas, ¿no? Les voy a indicar de todas maneras dónde pueden encontrarlo. Vamos a ver. Ustedes entran a Censico. Les voy a explicar qué es lo que pasa con Censico y con la página. Lo que pasa es que ustedes saben que Censico pertenece al Ministerio de Vivienda. Entonces, como pertenece al Ministerio de Vivienda, muchas de las páginas del Ministerio de Vivienda han querido que salgan del Ministerio de Vivienda. Si se dan cuenta, ahora aparece algo, creo que ha cambiado esto, no era así, antes era un poco diferente. Entonces a veces te termina mandando a otros lugares. Uno puede entrar acá, por ejemplo, servicio web de consultas, y clic para acceder al sistema, y a veces creo que no entra, no sé si lo habrán arreglado. Y acá pueden entrar, y creo que demora un poco. Con la página que les he dado, ingresa un poco más rápido. Y vamos a ver, está. Acá está, investigaciones culminadas por Censico. Y en esta página de acá, investigaciones culminadas por Censico, creo que está en el 2016, por ahí. Evaluación del efecto de sitio. Este es en Arequipa. En una de estas está. Aquí está. Determinación de peligro sísmico en territorio nacional. Le hacen clic acá y eso es lo malo. Creo que te manda para otro lado. Ah, no, ya está. Ah, ya. Genial. Le pueden dar clic y te va a salir más o menos como esto lo terminaron realizando. Acá está, la empresa SAR. Creo que se ha mejorado. Antes le dabas clic y te mandaba a otra página. Y era un problema. Y acá pueden entrar. Solamente hay que buscar. Pero sí es un... Y acá está todo cómo lo terminaron realizando, ¿no? Los que quieran un poco más de detalle. Y está en la fuente. Todas estas son las fuentes simogénicas que utilizaron. Desde acá. Ok. Por acá Wilder Rau dice, los valores de los registros son para un 5% de amortiguamiento del crítico. ¿Cómo es el procedimiento para una estructura, un amortiguamiento mayor? Fuera el caso de una estructura con aislamiento sísmico. Lo cambias. Hay variaciones para poder cambiar los espectros. Ok. Para poder utilizar lo que les dije de la preparación, del registro, una de las herramientas computacionales que, por ejemplo, vamos a utilizar va a ser el ViewWave. A mí me agrada el ViewWave por un par de cosas. Uno, que tiene la información técnica libre, su manual técnico, y pueden entrar y pueden revisar, está en la fórmula que utilizaron y todo. Y lo otro, que es libre, es un programa libre. Es un programa libre, o sea, no hay necesidad de tener una licencia, obviamente es educacional. Y hay la información de cómo, por ejemplo, hacer el banda pasa de las frecuencias, únicamente las frecuencias que tú quieres que terminen utilizándose en el registro, y pues limpiando a las otras que son las más bajas y las más altas.
Puedes obtener el espectro de Fourier, por ejemplo. Acá se hace un poco la explicación del espectro de Fourier, que termina siendo, a partir de la serie de Fourier, yo puedo obtener una cierta función. Entonces, la misma idea es más o menos en el caso de Fourier, obtener diferentes funciones armónicas con diferentes periodos, de tal manera de que me puedan definir la función original. Y al final, la lectura de todos esos periodos o frecuencias es justamente el espectro de Fourier. Y también el espectro de respuesta, o sea, se puede tener el espectro de respuesta de aceleraciones, velocidades, desplazamientos con esta herramienta computacional, que es bastante práctica, bastante sencilla. También puede hacer esto de acá, que es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que he tenido con el tema de los registros es porque son muchos de ellos muy largos, por ejemplo. O sea, el tiempo que tienen son muy grandes. En muchos de ellos, por ejemplo, me he encontrado con registros de este tipo. Por ejemplo, tengo un registro así. Y luego tengo, después de tiempo, otro así. Pero obviamente para un sismo es, entre comillas, corto, ¿no? O decir, pues, 1 minuto, por ejemplo. Pero tengo algo como esto. Entonces, le doy la lectura a todo y tienen un montón de puntos acá. Entonces, es muchas veces un gran problema. O de repente registros que, por ejemplo, son así. Y acá un pico y de ahí así. Y es un gran problema, ¿no? Porque acá no hay mucha energía liberada. La mayor cantidad de energía liberada es acá. Entonces, una manera de poder cuantificar esa energía liberada relativamente es utilizando la intensidad de áreas, porque está relacionado con lo que es el cuadrado de la aceleración. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que hizo Hussit? Hussit, la intensidad de áreas lo llevó a una gráfica en la cual era el relativo de esta, o sea, la intensidad de áreas relativo de esta. Y a partir de eso terminó sacando la duración efectiva que podría tener un registro sísmico. Por ejemplo, si este es el registro sísmico, esta es la duración donde termina liberando pues el 90% de la energía sísmica. Toda esta zona de acá termina liberando. Pues. En el caso del ViewWave también puede hacer lo mismo, ¿no? A partir de los registros podemos obtener lo que es la gráfica de Hussit. Y a partir de eso saber cuánto se termina liberando. Bueno, sigamos. Entonces, igual acá creo que les muestro, vamos a ver, algunas aplicaciones del ViewWave. Sí, acá están las aplicaciones del ViewWave. Igual les muestro por acá las aplicaciones del ViewWave. ¿Qué es lo que dice nuestra norma? Nuestra norma habla, por ejemplo, de una cantidad de registros. ¿Por qué te dice una cierta cantidad de registros? Que era una de las preguntas que, por ejemplo, hacía. La cantidad de registros comúnmente terminan haciendo justamente por esta variación que se hace. Por ejemplo, si tú terminas utilizando solamente 3 conjuntos de registros sísmicos, dice que uno debería de terminar utilizando los máximos valores de estos, o sea, lo más desfavorable. Si usa por lo menos unos 7 registros, uno debería estar utilizando, podría utilizar el promedio de estas, pero aún así es muy poco muchas veces, y aún así solamente lo hacemos para una cierta intensidad, Y acá un poco lo que le decía a su compañero, que dicen la norma 030 y dicen otras normas. Cada conjunto de registros de aceleración de terreno consiste en un par de componentes de aceleraciones elegidas y escaladas de eventos individuales. La historia de aceleraciones son obtenidas de eventos cuyas magnitudes, distancias a las fallas y mecanismos de fuente sean consistentes con el máximo sismo considerado. Cuando no se cuente con un número requerido de registros, se puede utilizar registros simulados, que ese es otro tipo de registros. ¿Y por qué te aceptan? No porque deberían de hacerse, sino porque muchas veces no tenemos registros. Y ese es un gran problema, ¿no? Ese es un gran problema. En el caso de acá, por ejemplo, cuando vamos a hacer los simulados, podríamos utilizar, por ejemplo, el espectro de diseño. Otros, acá no dice, pero otros también podríamos utilizar lo que es el espectro de peligro uniforme. O sea, el espectro de peligro uniforme que nosotros habíamos visto anteriormente en esta parte de acá, o sea, cualquiera de estos espectros de peligro, por ejemplo, el del máximo sismo considerado vendría a ser el 2475 años, por ejemplo, este de color amarillo, lo podría utilizar para poder hacer mi registro simulado, claro, mi registro simulado, mi acelerograma simulado artificial. Entonces, con eso yo podría terminar obteniendo lo que es mi registro, ¿no? ¿Cómo se termina haciendo? Se termina haciendo en base a la transformada de Fourier.
Porque nosotros si tenemos un registro podemos tener la transformada de Fourier. ¿Qué pasa si tengo la transformada de Fourier? Poder hacer la inversa de la transformada de Fourier para poder obtener el registro. Pero la transformada de Fourier no la tengo de gratis, la tengo que sacar a partir de un espectro. Y el espectro justamente es, por ejemplo, el espectro de peligro uniforme o el espectro de la norma. O sea, a partir de estos, con alguna cierta característica de las fases, la fase debería ser las diferentes formas o energías liberadas que tiene para diferentes tiempos en un registro, se podrían terminar obteniendo. Y para el caso del modelo, para el análisis te dice ciertas características no lineales que puedan representar la fluencia, la degradación de la resistencia, la degradación de la resistencia, rigidez, lazos histeréticos y un montón de información que la norma no habla. Entonces ese es un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Agregar el comportamiento histerético de la estructura. O sea, primero hemos estado hablando de los registros, cómo tienen una gran variedad para poder obtener diferentes tipos de respuesta sísmica. Pero ahora la estructura puede tener diferentes tipos de comportamiento. Y tenemos diferentes tipos de estructuras. Y tenemos diferentes tipos de materiales. Y tenemos diferentes tipos de sistemas estructurales. Entonces se empieza a complicar cada vez más, ¿no? O sea, empiezan a agregar más parámetros, en los cuales se vuelve más complejo. Muchos, por ejemplo, en temas de tesis, quieren hacer para muchas variaciones, por ejemplo, para diferentes tipos de suelos, para todos los sistemas estructurales, para todas las irregularidades. Esos son parámetros que nosotros conocemos. Son parámetros que nosotros conocemos, pero haciendo, por ejemplo, una sola irregularidad nada más, una investigación para una sola irregularidad es bastante, porque para una sola irregularidad puedo tener una gran cantidad de variaciones, una gran familia de estructuras para una sola irregularidad. Inclusive para estructuras regulares podría tener comportamientos irregulares. ¿Por qué? Por la propia demanda y por los propios mecanismos de falla que ésta pueda tener. O sea, a pesar de que sea una estructura regular, podría tener, por ejemplo, un efecto bidireccional donde realmente no es regular, no lo entiende ingeniero. O sea, es diferente tener algo regular en todas sus direcciones a lo que nosotros comúnmente le decimos regular, una estructura cuadriculada, en la cual para nosotros es regular, pero no, en realidad si yo lo veo esto de esta manera, pues no es regular, ¿no? O sea, lo que está por acá no está acá, lo que está por acá no está acá, lo que está por acá no necesariamente está acá. Entonces ya para esa dirección ya no es regular, es irregular. Entonces, inclusive para estructuras regulares, yo pudiera pensar en una gran familia de tipos de estructuras en las cuales las respuestas puedan ser diferentes. Entonces, sumado a la demanda está la propia estructura, que la propia estructura puede tener diferentes comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren acá, se hace a la misma columna, que es una columna en volado para el caso de un puente, se le hace ensayos pseudoestáticos con cargas cíclicas, es decir, de empujan, jalan, y lo terminan haciendo con diferentes protocolos de carga, es decir, empujan, jalan con varios desplazamientos diferentes, con pocos desplazamientos diferentes y cosas algo así. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá hay un diferente tipo de forma de aplicar la carga. Esta es la curva envolvente que tiene esa columna. Este es, por ejemplo, las mismas intensidades, pero con menos frecuencia, en el caso de la aplicación de la carga. Esta es la curva envolvente, y estas son sus curvas histeréticas con sus lazos histeréticos. Es la misma intensidad, pero de diferente forma de cómo ha sido aplicada. Esta es su curva envolvente, y estos son sus lazos histeréticos. Esta es aplicada de diferente manera. Primero aplicaron carga grande y luego empezaron a reducir las cargas pequeñas. Esta es su curva envolvente, y esta es su curva envolvente, y estos son sus lazos histeréticos. Esta fue solamente aplicado con deformaciones positivas. Esta fue su curva envolvente y estas son sus lazos histeréticos. Esta fue lo mismo, pero de mayor a menor. Esto es lo mismo. Entonces, para diferentes casos, se van a dar cuenta que las curvas, los lazos histeréticos van a ser diferentes, las curvas envolventes, que son los máximos, van a ser diferentes, y ahí te terminas dando cuenta que termina variando la respuesta de una misma estructura para diferentes protocolos de carga. Y miren todas las envolventes que pudiera tener. En el caso lineal elástico, pues no va mal, ¿no? Pero en el caso de acá, varía bastante. Termina variando bastante.
Entonces, esas variaciones que me pueden terminar generando diferentes respuestas en una estructura, no solamente por el tipo de registro que tenga, sino también por el tipo de comportamiento estructural que tenga una estructura. Y en el comportamiento no lineal principalmente puede ser diferente. Por ejemplo, es el mapa de Lima Metropolitana, por así decirlo, que terminó sacando los peligros sísmicos, un mapa de peligros sísmicos en Lima Metropolitana, no está en todas las ciudades, ni es todo, pero para que tengamos una idea, donde se encuentran acá las estaciones orográficas, y esto es a partir de REDAS. Más o menos entre las mapas, si nosotros vemos un color verdecito, es un suelo bueno para verlo así, y si vemos un color naranja o rojo, es un suelo blando, malo, para tener una idea general. Entonces, por ejemplo, la estación acelerográfica en dirección de hidrografía y navegación de la Punta Callao, que está por acá, termina siendo, que creo que es esta de acá, perdón, termina siendo una en zona de color rojo, que vendría a ser un suelo blando. Entonces, para un suelo blando, uno dice, ya, pues es lógico de que para, por ejemplo, periodos de 1 segundo, periodos 0.5 segundos, o sea, tenga amplitudes grandes en el caso de su espectro de respuesta. Este fue para el sismo de Pisco del 15 de agosto. Sí, es correcto. En el caso de acá, por ejemplo, el sismo de Pisco, miren cómo ha sido largo las intensidades altas que ha tenido. Acá es pequeño, pero todo esto ha sido altas las aceleraciones. Entonces la liberación de su energía, esto sacado con el V-Wave, la liberación de energía ha sido por partes, ¿no? Esto, miren cómo la liberación de energía. No ha sido de golpe, ha sido así por partes, ¿no? La liberación de energía. Entonces, desde ahí ya te das cuenta que la energía liberada también puede afectar en la respuesta estructural, ¿no? Este es en el sismo de Alto Amazonas el 26 de año del 2019, también en el Perú. Miren, diferente, en la misma estación, diferente registro. Y obviamente también lo mismo, un segundo, mayor de un segundo las máximas aceleraciones, lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? Lo que podríamos pensar porque es una estación donde el suelo es blando. Está. Y la liberación de energía de esta manera. Pero este es uno cualesquiera. Este es uno del 25 de septiembre del 2007. Uno cualesquiera. Con diferentes aceleraciones. Y miren los máximos periodos donde están. En la misma ubicación, en la misma estación acelerográfica. Miren cuánto está. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre uno y otro? Las máximas aceleraciones están para periodos de 0.1 segundo. Parece más un espectro de respuesta de un suelo bueno que de un suelo malo. Este podría decir de un suelo malo. Este podría decir de un suelo malo también. Pero en la misma estación acelerográfica, las aceleraciones máximas pico están para periodos bien cortitos. ¿Y cuál es el tema de la intensidad, ¿no? En el caso del 25 de septiembre, pues una magnitud muy pequeñita, creo que una magnitud de 4, creo, o 3 o 4. Y obviamente el suelo pues no se comporta no linealmente y no termina generando amplitudes en esta zona de acá, como en los casos anteriores, a pesar de ser la misma estación acelerográfica. Y se dan cuenta por esta aceleración, ¿no? Acá tienes aceleración de 6, y en los casos anteriores tienes 50, y en el caso anterior tienes, vamos a ver, 400, ¿no? 300, 400. 40, 50. Y en el caso de acá, 5, 6. Entonces, dependiendo, a pesar de estar en la misma ubicación, tú puedes tener diferentes amplitudes. ¿Qué pasa si nosotros, de alguna manera, y estos, muchas veces de estos de acá, terminan siendo, y este fue sismo en el Callao, o sea, ese sismo de 3, 4 ha sido ahí en el Callao, que en los casos anteriores han sido más alejados, por eso es que también el tiempo de duración ha sido más grande, ¿no? Entonces pueden tener diferentes características, ¿no? Miren cómo termina siendo lo que es la energía liberada a partir de la gráfica de Houset. Estas son las características que dicen para el caso de los registros. Los registros lo que tenemos que hacer es amplificarlos. Eso es lo que dice la normativa. Tampoco es como nosotros podríamos, inclusive así, no necesariamente estaríamos nosotros obteniendo el comportamiento. No lo entiendo, ingeniero. Si nosotros hacemos un escalamiento, por ejemplo, o un ajuste, el matching, el famoso matching para poder obtener registros simulados, realmente no estamos obteniendo un comportamiento, solamente estamos obteniendo el comportamiento para un registro que no es real.
No le entiende, ingeniero. Por ejemplo, en el caso de la norma, cuando te dice amplificarlo más que lo que dice el espectro de diseño, en muchos de los casos podrías tener factores de amplificación bastante grandes. Podrías tener un factor de amplificación de 5, de 6, dependiendo del rango de periodos que vas a terminar utilizando. Y va a depender del tipo también de estructura, porque ese rango de periodos depende del tipo de estructura. Y va a depender de los tipos de registro que vas a terminar utilizando, porque es un promedio de todos ellos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está haciendo la norma o qué es lo que hacen las normas en esos casos? Te dicen, vamos a diseñar haciendo un análisis dinámico tiempo-historia, pero lo tendríamos que hacer mediante esta metodología. O sea, inclusive en este análisis tiempo-historia también se siguen ciertas metodologías para poder hacer el diseño de estas. O sea, realmente cuando metemos metodologías, lo que estamos haciendo es poder prevenir ciertos casos erráticos que pudieran suceder. O sea, realmente no estamos prediciendo el comportamiento de una estructura, nuevamente. Entonces, nosotros predecimos el comportamiento de una estructura, no predecimos el comportamiento de una estructura, lamentablemente. Lo que hacemos es evaluar los diferentes comportamientos que una estructura pueda tener, los casos más desfavorables que una estructura pueda tener. Y a partir de esos, poder reforzarlas, poder aplicarle una cierta, un cierto concreto, un cierto acero, una cierta capacidad, un cierto anclaje, una cierta dimensión, diferentes características. Se va entendiendo ello. Entonces, inclusive en un análisis dinámico tiempo-historia, eso ni siquiera estamos hablando nada del análisis pushover, pero inclusive ahí estamos aplicando ciertas metodologías para poder cubrir diferentes casos. Es bastante complicado, ¿no? La respuesta estructural es muy, pero muy errática. Este de acá es un programa que también lo pueden coger desde acá, que es el SteraWave, que es para poder justamente obtener lo que es sismos simulados. Es también gratuito, es libre, no es con ninguna licencia comercial que tengan que pagar. Y básicamente lo que haces es hacer el matching. Pero tienen algo adicional, que es lo que hace la norma japonesa. La norma japonesa te da lo que es un envolvente del registro. Como les dije, lo que básicamente hace por ejemplo, este programa, es a partir de la del espectro de Fourier, termina siendo la inversa de Fourier para poder obtener los registros, pero necesita las fases. Y las fases la termina sacando a partir del envolvente o las fases de algún registro real que nosotros podemos colocar. Entonces, a partir de eso te puede dar registros como estos dos de acá que ven y que estén ajustados, que hayan hecho el matching con algún espectro que tú quieras. Puede ser el espectro de peligro uniforme o puede ser un espectro de diseño de la norma, ¿no? Esto también los hacemos en el curso, lo vamos a hacer en el curso. Vamos a ver algunas aplicaciones. Con esto ya estaríamos un poco terminando. Características de la estructura, por ejemplo, en este caso de acá, fue una edificación, creo que de 12 niveles, si mal no recuerdo. El periodo fundamental es de 0.8 segundos, lo terminé rigidizando de tal manera de que pueda cumplir por lo menos la norma. Tiene estas características. Y lo que hice fue hacer sismos simulados para diferentes tipos de suelo. Este es un suelo 1, un suelo 2, un suelo 3 y un suelo 1, pero con las fases reales. ¿Sí? Algo interesante que pueden ver en el caso de los tipos de suelo, en el suelo 1 se ve bien tupido el registro, en el suelo 2 se ve menos tupido y acá menos tupido, porque obviamente cuando tenemos suelo 3 los periodos son más largos, las frecuencias son más diferentes, ¿no? Entonces, tenemos esto de acá, y con esto se terminó aplicando un análisis dinámico tiempo-historia con cada uno de esos registros. Y se sacó la envolvente de las respuestas que se encuentran por acá, para cada uno de los pisos, para el suelo 2, para el suelo 3, y para el suelo con fase real. Interesante que en la zona negativa, por ejemplo, no me salía muy parecido que en la zona positiva. En el caso de los anteriores que tenían una fase envolvente ya a partir de una función que te da la norma japonesa, sí salen muy parecidos el positivo y el negativo. Sin embargo, en el caso de la cual le doy unas fases reales, no necesariamente son iguales. Y acá se hace la comparación de todas las envolventes para cada uno de los pisos.
Y bueno, son diferentes cada uno de estos. A partir de estos uno podría sacar los límites, estados límites de daño de cada uno de estos dependiendo de, de la ubicación de los puntos notables que tenga cada una de las curvas, ¿no? Esta es otra estructura, es una edificación sencilla de 4 niveles nada más, en la cual se hizo el diseño en el caso del programa ETABS, en el caso del diseño del programa ETABS sacando una distorsión máxima de 0.0066 en el segundo nivel y el máximo desplazamiento de casi 8 segundos, 7.9 centímetros. Y la respuesta de la estructura aplicando un sismo simulado, que es este de acá, se terminó teniendo estas ubicaciones que están más negritas, son las zonas donde están las rótulas plásticas. El máximo desplazamiento fue de 9.75 centímetros. El máximo desplazamiento, según la norma 030, podría ser de 9.6 centímetros, porque lo saco más o menos con el tema de la junta, para poder tener más o menos una idea. Pero el máximo desplazamiento, según diseño, era de 7.91, pues no se parece. Es mayor en el caso de un sismo simulado. Y estas son las respuestas, que a pesar de eso, pues el comportamiento es relativamente elástico para cada uno de los pisos, relativamente, ¿no? La distorsión máxima de 0.0085, en el caso anterior la máxima distorsión era 0.0066. Y este fue el registro, aparte otro, haciendo con un registro escalado, no con uno simulado, sino escalado, que es diferente, no haciendo el match. Haciendo con un sismo simulado con fases del registro original, se termina obteniendo esta respuesta, y el máximo desplazamiento sale 7.17 centímetros. Curioso que en el caso del análisis modal espectral salía 7.91 centímetros. Este fue con el sismo del año 66, si mal no recuerdo, escalado según la norma 030. Y en el caso de la distorsión máxima, 0.0061. Curioso, ¿no? En el caso del análisis modal espectral, la distorsión máxima salió 0.0066. Entonces tienes dos respuestas que terminan siendo diferentes, muy parecidas entre ellas, ¿no? En el caso del último, en el cual considero las fases de un registro original, escalándolo según la norma 030, pero cuando hago un sismo simulado, no, inclusive el sismo simulado termina generándome mayores desplazamientos. Y las respuestas terminan siendo obviamente muy diferentes. Les voy a mostrar un poco porque creo que lo hicimos rápido. Si tuvieran consultas la pueden ir dejando por ahí para ir revisando. Les voy a mostrar algunas otras cosas adicionales de repente que pueda agregar. Un segundito. Esta, por ejemplo, es parte de la investigación que estoy realizando, que es en salud estructural aplicando lo que es Machine Learning. Y esta es la parte de la respuesta estructural. Este es haciendo un análisis dinámico incremental de la estructura. Este es obteniendo las máximas, la ductilidad, ¿no? Máximas utilidades en cada uno de los pisos. Y algo interesante que tiene esto es, por ejemplo, que obviamente que cuando tengo menos intensidad, el espectro de respuestas, las aceleraciones en el espectro de respuesta, menos intensidad, obviamente este ancho es más pequeño. Este ancho es bien pequeñito. Entonces, si yo quisiera saber la respuesta acá, pues el ancho o las variaciones son bien pequeñitas. Pero conforme esta estructura empieza a ser no lineal, y esta estructura empieza a amplificarse las intensidades, miren la gran variación que puede tener. La gran variación que puede tener. Este es el ancho de variaciones, o sea, la ductilidad para un sismo puede ser de 2 y para otro sismo puede ser de 8, con entre comillas, la misma intensidad. Normalizado para la misma intensidad. O sea, ya desde ahí nos damos cuenta que es muy variable la respuesta, es muy difícil. En el caso de lo que yo estoy aplicando justamente es para poder obtener diferentes casos, no solamente rigidizándolo como nosotros lo hacemos para una misma zona, sino para diferentes características y a pesar de eso pueda predecir la respuesta estructural de una estructura. Pero es
bien complicado. Mientras más registros tienes, más características diferentes tengas. Te puedes coger más registros y más características diferentes. Y así sucesivamente. Puede ser muy variable, muy variable. Entonces es muy difícil agarrar y decir, muy difícil agarrar y decir que estamos obteniendo una respuesta. O sea, aún va a terminar siendo, o sea, lo que sí podríamos llegar a tener nosotros es un grado de confiabilidad en algunas zonas. O sea, podríamos tener el grado de confiabilidad, la media, a partir de los diferentes sismos, y de repente un grado de confiabilidad para los diferentes tipos de registros. Y acá estoy aplicando 50 registros. En la actualidad estoy utilizando 183 registros. La norma nos habla de 7 registros y 5 registros. No significa que tengamos que aumentar a esto en la vida, ¿no? O sea, nosotros para hacer un análisis dinámico tiempo-historia en un programa como el SAP 2000, por ejemplo, es complicadísimo. O sea, demora mucho tiempo porque tiene muchas características. Se pueden utilizar otros programas, obviamente. Pero como nosotros hemos sido, entre comillas, practicados, entrenados en programas como estos, nosotros queremos darle cierta continuidad a esto y se hace más complicado. Entonces, un poco la conclusión de esto es de que la respuesta puede ser muy variada y depende de la estructura. Depende de la estructura. Les voy a mostrar algunas cosas adicionales. Por ejemplo, este de acá lo he estado aplicando. Este ha sido aplicado para, este es igualito, el análisis dinámico incremental, pero para una edificación de 6 niveles de estructura metálica, y estas han sido las variaciones, ¿no? Igualito, la parte de acá es muy corta, pequeñita, y la parte de acá, miren cómo se crece, miren cómo crece toda esta zona de acá. Si hay registros que pueden hacer que tu estructura se vaya por acá, ¿no? Y acá hay una gran variación de respuesta. Sin embargo, usando un intervalo de confianza, lo podría reducir a esto. Con un intervalo de confianza podría reducirlo a esto. Entonces, ¿existen registros? Sí, existen registros por acá, pero es atípico, entonces no los utilizo. Existen registros por acá, sí es cierto, pero no los utilizo porque es atípico. Entonces, muy posiblemente que la confiabilidad termine utilizándose más adelante, a partir del diseño de la confiabilidad. Ya se está utilizando en la actualidad, ¿no? Pero me refiero a algo ya un poco más común, porque las herramientas computacionales te pueden ayudar. Por ejemplo, es otro, es para una estación de bomberos. Este es grandísimo, miren, por ejemplo, para el caso, para uno de la respuesta para uno de estos. Y haciendo grado de confiabilidad, de todas maneras lo reduce, pero es bien poco. Pero miren la inestabilidad que se genere para algunos sismos. Para algunos sismos que generen inestabilidad, por ejemplo, como este de acá. Para este sismo no se genera inestabilidad. O sea, sigue sacando la respuesta. A pesar de que este tenga desplazamientos más grandes. Este sí genera inestabilidad. Por el tipo de mecanismo de falla, seguramente. Miren la inestabilidad que se genera en algunos registros. Y obviamente, haciendo un intervalo de confianza puede ser un poco mejor, ¿no? Entonces es más o menos así, ¿no? Entonces, vamos a ver, acá hay algunas preguntas. Dice por acá... Dice Alexander Ingeniero, ¿podría explicar un poco lo que es el riesgo sísmico uniforme y en qué programa podría evaluarse para descargar? No creo que sea tan fácil como para un programa sacar el riesgo sísmico. No he visto en el Perú que hayan utilizado el riesgo sísmico. Eso solo he visto solamente en los mapas del ACE 7, a partir del 2010. Y ahí lo que hacen es para una probabilidad de excelencia del 1% en 50 años, que equivale como a 4.750 años. Pero ellos, su riesgo uniforme es el colapso, o sea, ellos evalúan las intensidades para que la estructura colapse. Ese es su nivel de colapso. En el caso del peligro, ellos lo usan 2.475 años. Nosotros usamos 475 años. O sea, nosotros usamos un mismo peligro, peligro uniforme. En el caso de riesgo, ellos lo evalúan para el riesgo. ¿Cómo lo hacen? Creo que ellos lo tienen a partir de las respuestas estructurales que han tenido en todo su territorio. Y a partir de eso evalúan cuál va a ser el colapso y a partir de eso la intensidad que generaría el colapso de esta.
No sé exactamente cómo lo hacen, pero puedes entrar al AC7, en la parte de los comentarios del AC7, en el caso de los mapas, creo que es capítulo 20, 21, 22, en los cuales puedes sacar algunas referencias. Comúnmente las referencias están ahí, de repente por ahí te podría ayudar. ¿Cómo calculo esa máxima ductilidad por piso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, en el caso anterior, para poder sacar la ductilidad por piso, lo que hice fue un modelo de masas concentradas y le di la característica no lineal a cada entrepiso, Y a partir de la característica no lineal de cada entrepiso pude sacar la ductilidad, porque saqué el desplazamiento que se terminaba obteniendo entre el desplazamiento de fluencia. Pero en una estructura, casi lo vemos de repente en esta estructura de acá, en una estructura real de 3 dimensiones, las características no se lo das al piso, se lo das al elemento. Entonces tú pudieras sacar la ductilidad del elemento de repente, pero no puedes sacar la ductilidad del piso, o sea, directamente, o tan fácil como el caso de unas masas concentradas. Tendrías que generar puntos, generar los puntos notables y a partir de los puntos notables terminar obteniendo las ductilidades. Pero esos puntos notables podrían ser diferentes para cada uno de los registros. Es decir, por ejemplo, lo que vimos acá, ¿no? Acá tengo diferentes registros y yo, por ejemplo, para este registro puedo yo generar algunos puntos notables. Colapso, ocupación inmediata, seguridad de vida, prevención de colapso. Para este otro puedo generar otros puntos notables, que no necesariamente son los mismos de estos, y a pesar que estos de acá es la misma estructura de la de acá, pero para esta intensidad es diferente. Y análogamente podría ser con esto. Entonces, las personas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen los investigadores es hacerlo a partir de la curva de capacidad en un análisis pushover. Si haces un análisis pushover y a partir del pushover tú podrías no obtener esto, o sea, porque es muy variable esto de acá, con solamente un pushover sacar los puntos notables. Y eso es considerar como si fueran los puntos notables y a partir de eso sacar las utilidades en los cuales las respuestas tengas de cada una de las estructuras. Pero igual sería muy variable, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, sigue siendo variable para todos. Sí es variable para todo. Sí es muy variable para muchas cosas. Luis Galdós dice, buenas noches, ingeniero Moscoso. Mi consulta es la siguiente, dado que no se han registrado muchos sismos severos en el país, es muy cierto. Es más, creo que se han registrado uno o dos, poquísimos. ¿Es posible usar registros sísmicos provenientes de eventos de menor magnitud, por ejemplo 3 a 5? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque si uno termina era lo que decía acá, por ejemplo. Este de acá, por ejemplo, es la misma estación. Esta es la misma estación, pero para un evento de 3 o 4, creo. Para una magnitud de 3 o 4. La misma estación acelerográfica. Y miren, las amplificaciones se terminan dando para periodos cortos. Y este de acá es para la de Alto Amazonas, que fue de ¿cuánto? Creo que fue de 7, si mal no recuerdo. Y miren, las mayores amplitudes han terminado siendo para periodos altos. E igual para el sismo de Pisco, para periodos altos. Y miren qué curioso, por acá es más grande, por ejemplo, el caso del color azul, miren, es más grande a la derecha que a la izquierda, y acá es más grande a la izquierda que a la derecha. La misma estación acelerográfica, diferentes registros. Pero bueno, independiente, estos dos que tengan magnitudes parecidas, 7, 6, 7, ¿ok? Pero este de acá no tiene, 3, 4. Y lo peor, para poder yo igualar este a este, tendría que amplificarlo como 8 veces. O sea, multiplicarlo por 8. Y ni siquiera lo igualaría, porque si lo igualo va a terminar siendo algo así. Va a terminar siendo algo así. O sea, para igualar las amplitudes acá, tendría que multiplicar por 20, 30, algo así. Y multiplicar por 20 a un sismo es irreal. Es como que tengas un PGA de 3000
Es rarísimo, ¿no? O sea, un tren de 3000 PGA, ¿no? Entonces, no se puede. La idea es utilizar magnitudes parecidas, pero también grandes, o con PGAs grandes, para que pueda ser real, para que pueda ser lógico, que pueda ocurrir eso de ahí. Para que pueda ser lógico que pueda ocurrir eso de ahí. Ok, dice Luis Valdós, para el cálculo de utilidad, ¿cómo definir el desplazamiento de fluencia? En el caso de, bueno, en general el desplazamiento de fluencia se puede dar uno con la norma o uno con los puntos notables a partir de donde se empieza a tener la primera fluencia o de repente cercana en esta. Dependiendo de los periodos, para periodos cortos se puede utilizar lo que son el principio de energías iguales y puedes equilibrar lo que son las áreas elásticas con las áreas no lineales. Algunas curvas a veces son bien marcadas, en los cuales se puede definir fácilmente en estos puntos. No creo que en estas de acá eran algo así. Hay algunas que eran... Estas bien, son marcadas. Esta, por ejemplo, acá. Esta, por ejemplo, es marcada. Algo así. Hay algunas curvas que son marcadas como hay otras que no. Hay otras que es más difícil definir. Estas es mucho más difícil saber cuál podría ser, ¿no? Pero hay unas que son marcadas. Cuando son marcadas es sencillo. Cuando no son marcadas se pueden hacer estas metodologías que comento. Y dice, un ratito acá por acá, ¿y es la de utilidad entre piso o de la estructura? De la que mostré en el anterior fue de la utilidad del entrepiso, no de la estructura, fue del entrepiso. Y de la estructura, no sé si de la estructura, sería por una manera general de verlo, porque el ver de una estructura general no te va a dar el detalle de cada una de estas. Nosotros asumimos que tenemos un diafragma y si pudiéramos ver el comportamiento de cada entrepiso, podríamos más o menos saber el comportamiento de cada uno de los elementos, de alguna cierta manera. De la estructura es más difícil, porque yo pudiera decir que tengo una primera fluencia, un cierto desplazamiento, pero ya fluyó un cierto entrepiso, y dentro del entrepiso ya fluyó unos ciertos elementos. Es un poco más difícil, ¿no? Obviamente es mucho mejor sacarlo elemento por elemento, pero demora más. Wilder dice, ingeniero, para un análisis de tiempo de historia solo se realiza mediante el método de integración directa. ¿Solo se usa? ¿O existe otro método que reduzca tiempo de análisis por el costo computacional? Edward Wilson creó el Fast Non-Linear Analysis, que no es un método no lineal, es una suma de análisis modal, pero que se presta mucho para poder hacerlo, pero mejor lo de integración directa. Rigoberto Cruz Llana dice, ¿por qué el análisis tiempo-historia no es usado para el diseño, ya que las normas como la ISO 030 lo menciona solo como un procedimiento alternativo y opta para análisis modal espectral? Porque sería complicadísimo hacerlo. Cuando nosotros hacemos en los cursos, por ejemplo, de concreto y el curso de albañilería, que son orientados a proyectos, o sea, hay tantas cosas que hacer, tantas metodologías que seguir para poder hacer un diseño. Imagínense, y tenemos solamente una respuesta, una sola demanda. Imagínense tener varias demandas, varias respuestas. Primero, ¿cómo obtener todas estas de acá? Muy complicado. Para el caso de la norma peruana. No significa que en otros países no lo hagan, sí lo hacen, ¿no? Se aceptan. Para los casos más complicados. Acá en Japón, por ejemplo, verificaciones altas obligan tiempo-historia, por ejemplo. En el caso de nosotros, de repente no tenemos edificaciones tan grandes, pero sí he visto que las edificaciones bastante grandes sí le aplican a los ingenieros. De todas maneras le terminan aplicando esto, ¿no? Ok, muchachos. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Nuevamente decirles de que esto es parte del curso, es corrido bastante, porque son muchos temas ahí aplicados, pero es parte de lo que se va a terminar haciendo a detalle en el curso.
de análisis avanzado de estructuras que empezamos este sábado. Pueden entrar a la página de CC para poder ver un poco más del detalle. Si sería bueno que de repente, si no es parte de lo que van a ver ustedes, de repente lo puedan compartir con alguna persona que de repente sí le interese. ¿Sí? Ok, muchachos, muchas gracias por su tiempo.